Bien, abrimos la conversación y ya está en línea con nosotros el doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, para hablar sobre este nuevo caso importado de sarampión en Chile. Alexis, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola doctor, ¿cómo le va? Bueno, hola, ¿qué tal? Antonia Yelko, un gusto saludarles. Gracias por la invitación a esta entrevista, felicitaciones por su programa y saludar a las personas que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias. Doctor, partamos preguntándole por cuál es la situación de Chile y el mundo también respecto del sarampión. Bueno, efectivamente, como mencionó Yelko con la introducción, esto es una enfermedad que se encontraba básicamente controlada, una enfermedad causada por un virus, es uno de los virus más contagiosos que se conocen, un virus respiratorio, y esta enfermedad fue considerada por varias décadas como controlada justamente a raíz de la cobertura de vacunación. Hay una vacuna segura y efectiva que se aplica y eso hace que disminuya los casos de enfermedad y la transmisión del virus. Lamentablemente en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, países europeos y en nuestro vecino Argentina, ha habido una disminución en la cobertura y eso lamentablemente ha provocado que aparezcan nuevos casos cada vez más frecuentes. En Estados Unidos, tristemente, incluso fallecimiento de algunos niños producto de la enfermedad, que es totalmente prevenible, Sí. totalmente con esta vacuna. Y hemos visto que Chile han llegado algunos casos importados, pero mientras mantengamos el nivel de protección inmunológica que se logra con la vacuna en nuestro país, podríamos estar tranquilos. Pero Sí. Doctor, tranquilos pero preocupados, es decir, mantener la tasa de vacunación que es bastante positiva en Chile y incorporar las medidas que ha planteado el MinSal, el Ministerio de Salud, específicamente para personas que viajan. sí. Doctor, déjeme interrumpirlo unos segundos, los vamos a llamar por teléfono porque se está entrecortando su audio, entonces para que la gente que nos está escuchando tenga clarísimas sus respuestas también, porque son muy importantes, lo vamos a llamar ahora en un segundo por teléfono para que podamos conversar mejor. Es muy importante lo que nos dice el doctor Anto respecto de las medidas y hacer caso a las medidas que indica la autoridad, porque... Sí. Claro, si bien esta es una enfermedad que teníamos más o menos controlada por la vacunación, sí. Claramente hay una alerta de preocupación, ¿no? Siempre es importante atajar estas cosas a tiempo, porque luego ya vimos lo que ocurrió con el COVID, por ejemplo. Así es. Y estamos hablando de un virus, como bien decía el doctor Kalergis, que es altamente contagioso, sí. ¿No? Y eso siempre también resulta ser muy, muy preocupante. Pese a que son casos importados, ¿no? No son casos nativos de Chile, no se está cultivando de alguna manera este virus aquí, sino que vienen exportados, y también la importancia entonces de las medidas sanitarias que hay en las aduanas, en los aeropuertos también, cómo va a ser ese control. Le vamos a consultar también al doctor más adelante, Anto, pero lo cierto es que con lo que tiene que ver con este caso que se descubrió en Atacama, la Seremía de Salud confirmó esto, y a la fecha entonces se han registrado 2 casos en nuestro país. Sí, en Coquimbo y la región de Atacama. Bueno, en este caso siempre la detección temprana de los casos y una alta cobertura de vacunación siguen siendo las herramientas finalmente más eficaces para justamente prevenir brotes de esta enfermedad del sarampión en un escenario global donde la enfermedad ha reaparecido en distintos países. Entonces, mantener los esquemas de inmunización al día no solo protege a cada persona, sino que también resguarda a la comunidad frente a la circulación de los virus. También ahí le vamos a preguntar los riesgos para Chile al rector, doctor bien digo, la importancia de la vacuna, mantenerse al día con ello, y quienes necesitan especialmente la vacuna bien digo, los niños pequeños, y también a qué hay que estar
alerta finalmente qué hacer ante la sospecha de sarampión. Hay distintos especialistas que ante síntomas compatibles con sarampión, las personas deberían acudir lo antes posible a un centro de salud. Avisen también previamente su llegada para que se adopten medidas de aislamiento, usar mascarilla también al salir del hogar es bien importante, evitar el contacto con otras personas y también informar antecedentes de viajes recientes. Es bien importante eso porque y también nos retrotrae un poco a las medidas que tuvimos que tomar por el COVID, ¿no? Al distanciamiento social, a estar alerta a los primeros síntomas. O sea, si uno se siente más o menos raro, más o menos mal, ponerse una mascarilla, lavarse las manos. El lavado de manos es una cuestión que ya nos debería haber quedado a nosotros por siempre. O sea, también tiene que ver un poquito con la comunicación de riesgo, ¿no? Y la importancia de seguir insistiendo y ser majaderos en las medidas, ¿no? Uno debería haber quedado con eso ya seteado, ¿no? El lavado de manos tiene que ser constante, independiente de si es por sarampión, si es por COVID, si es por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Es algo tan simple. Exactamente, que ya debería estar en nuestra rutina. Claro. Bueno, seguimos intentando el contacto con el doctor Kalergis, que está ahí seteando sus configuraciones de audio. Pero fíjate que es muy importante lo que tú decías, Antonia. Fíjate que el último paciente o el último contagiado es una guagua de 11 meses, ¿no? Que ingresó a Chile proveniente de México. Bueno, y tiene que ver también porque estamos en pleno periodo de viajes, de vacaciones, entonces aumenta, por supuesto, el flujo de pasajeros que vienen desde el extranjero, lo que eleva, por supuesto, el riesgo de casos importados y la reintroducción del virus en países donde la enfermedad estaba controlada. México, por ejemplo, ha registrado varios brotes de sarampión en el último tiempo y figura entre los países de la región con mayor número de casos confirmados. Ahora, y es una pregunta que también le vamos a hacer al doctor más adelante, pero es bueno aclarar qué tan contagioso es el sarampión. Algo nos ha alcanzado a explicar el doctor y, claro, es una de las enfermedades más contagiosas que conocemos. O sea, una persona infectada podría transmitir el virus hasta 18 personas si es que no están vacunadas. Y eso es muy importante de recalcarlo. Y la importancia, otra vez, de las vacunas. Doctor, ya está de vuelta con nosotros. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto, ahora lo escuchamos mucho mejor. Oiga, doctor, estábamos comentando respecto de lo contagioso que es el sarampión y a propósito de eso mismo, la importancia de la vacunación entonces, ¿no? Claro, este virus, YERCO, es tremendamente contagioso. Por ejemplo, si una persona enferma se expone a un grupo, probablemente el 90% de ese grupo va a exponerse al contagio. Y otra particularidad de este virus, que por ejemplo no tiene otros virus respiratorios como coronavirus o influenza, es que puede durar incluso 2 hasta 3 horas después de que la persona contagiada salió de la habitación. Entonces, hoy día afortunadamente tenemos vacunas y hay disponibilidad de esta vacuna. El Ministerio de Salud en Chile estableció una estrategia justamente para enfrentar esta creciente crisis sanitaria que está ocurriendo a nivel global, en particular con las personas que viajan. Es fundamental que las personas que van al extranjero reciban en la dosis que establece el esquema de vacunación contra este virus. Sí. Doctor Alexis Kalergis, vayámonos a la información práctica para las personas en sus casas. ¿Qué debemos hacer ante alguna sospecha de sarampión? Bueno, el cuadro de sarampión es típico de un cuadro respiratorio con molestia general, fiebre alta. También se presentan algunos sarpullidos, exantemas en algunas partes del cuerpo. En el caso que se dé esa condición, es fundamental recibir atención médica y eventualmente aislarse para no contagiar a otras personas. Afortunadamente no tenemos casos a la fecha que hayan ocurrido por contagios en Chile. Eso es nuevamente el reflejo de la muy buena cobertura de vacunación que tenemos. Personas que nacieron entre el año 1971 y 1981, lo más probable es que hayan recibido solo una dosis de esta vacuna. El esquema de vacunación consiste en 2 dosis. Entonces, especialmente si esas personas tienen intención de viajar al extranjero, bueno, que se acerquen a un vacunatorio, reciban esta segunda dosis
que es parte del esquema. Las personas también que tengan dudas si realmente recibieron sus 2 dosis de vacuna, es bueno que la reciban, esta segunda dosis, especialmente si van a viajar. Ahora, el MinSal estableció también una estrategia de vacunar a lactantes bebés después de los 6 meses, porque normalmente por el esquema de vacunación, por el Programa Nacional de Inmunizaciones, se vacuna al año y a los 3 años. Pero si una guaguita va a viajar al extranjero, existe la posibilidad de recibir la vacuna después de los 6 meses. Doctor, claro, es una enfermedad que es mucho más peligrosa en los niños, ¿no? En los menores de edad. Pero como usted bien decía, también hay una población importante que debiera completar su esquema. ¿Cómo saber si uno tiene su esquema completo, ¿no? Porque además uno se vacunó contra el sarampión hace un montón de tiempo, hace muchos años. Entonces, ¿cómo uno podría saber, cómo uno podría rechequear o incluso podría ser factible ir por un refuerzo? Claro, yo creo que ir por un refuerzo es recomendable, especialmente si uno va a viajar, ¿cierto? Porque Ya. hay territorios donde el virus está circulando con fuerza y por lo tanto voluntariamente recibir ese refuerzo puede ser útil. Las personas que nacieron entre 1971 y 1981 probablemente solamente recibieron una dosis y en ese caso definitivamente sería importante recibir esta segunda dosis de la vacuna. Ya, perfecto. Doctor, Y sí, complete la idea. y también revisar la página del Ministerio de Salud, es bien clara y está bien de manera simple explicada quiénes deberían vacunarse hoy día contra el sarampión. Es una enfermedad que se puede controlar a través de la inmunidad que confiere la vacuna, pero para eso se requiere una tasa de vacunación, digamos, elevada. En Chile tenemos esa tasa de vacunación y es bueno mantenerla. Doctor, ¿qué está ocurriendo a nivel global con enfermedades que parecían estar erradicadas y que están resurgiendo? Es el caso del sarampión, no es el único caso que hemos visto, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el COVID en algún minuto, con estos tipos de virus. ¿Qué está ocurriendo a nivel global? ¿Qué condiciones se están dando para que este tipo de enfermedades vuelvan después de tantos años, ¿no? Bueno, voy a partir comentando que este tipo de entrevistas, Yerko y Antonia, son claves, porque en el fondo hay un factor de mensaje, la comunicación, de la evidencia científica detrás de las vacunas. Las vacunas son la herramienta científica de mayor impacto en salud pública, y lamentablemente, diría yo, post pandemia, por distintas causas, ha disminuido en general a nivel global las tasas de vacunación. Entonces puede ser una suerte de fatiga pandémica, muchas vacunas durante la pandemia y como resultado muchas personas han disminuido el uso de las vacunas. Eso ha generado que algunas enfermedades como el sarampión y otras, usted dice también muy bien, ya el caso del polio, ha bajado también la cobertura, enfermedades que son totalmente prevenibles y como usted decía, el sarampión puede afectar, usted mencionaba población infantil, pero una persona adulta con sarampión puede pasarla muy mal. Entonces, especialmente adultos mayores. Es fundamental que en Chile mantengamos nuestra política de vacunación y lo más importante, la adhesión ciudadana. La ciudadanía en Chile, especialmente vimos durante la pandemia, muy interesada en entender cómo funcionan las vacunas. Las vacunas llegan a la población una vez que fueron estudiadas científicamente, clínicamente, después de muchos años. Entonces solamente se aplican si han demostrado ser seguras y efectivas. Y ese es el caso, por ejemplo, la vacuna de sarampión y otras, como por ejemplo la de la polio, que son vacunas que funcionan muy bien. Bien, doctor Alexis Kalergis, director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, conversando con nosotros. En que de nuevo, muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien. Doctor, muchas gracias. Gracias, Antonio y Yerko, que esté muy bien. Igual, chao. Un abrazo grande. 12